Los días jueves, como todas las semanas, estamos estudiando la palabra de Dios. Este día nos corresponde la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo número 3, versículos 1 al 8. Estas epístolas de Timoteo, Tito y Filemón hemos estado abordándolas bajo un lema general, manual para el ministerio y el servicio cristiano. Y hoy, de la epístola a Tito, tenemos la sexta entrega. Y esta sexta entrega la hemos nombrado la iglesia en la sociedad. En realidad, los títulos son demasiado amplios y da para hacer una serie de mensajes o de estudios al respecto de cada uno de los títulos o temas anunciados. Pero pretendemos ser lo más prácticos y textuales posibles. Es decir, que vamos a leer 8 versos de la Escritura y todo el mensaje va a girar alrededor de esos 8 versículos que hemos leído y de manera muy práctica. Epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo número 3, versículo 1 al 8. Con reverencia leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, que mostrando toda mansedumbre para con los hombres, para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra, la cual suplicamos que bendigas en nuestra vida, que la acomodes, que a través de ella o por medio de ella, Señor, nos perfecciones, redargúyenos, tócanos y haz tu obra en nosotros, que tu iglesia, Señor, cada día sea fortalecida, que crezca para la gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Fíjese, hermano, que el título es La iglesia en la sociedad. Es decir, que la iglesia cohabita con, dijésemos, un abanico de instituciones que forman parte de la sociedad y que todas engranadas van llevando adelante la vida de los pueblos, la vida de las ciudades en las cuales habitamos. Pensemos por un momento. Tenemos, por un lado, instituciones que han sido creadas para cuidar o velar por el orden público. En nuestro caso, la Policía Nacional Civil. Ahora, en colaboración con el Ejército Nacional de la República del Salvador. Pero tenemos también instituciones creadas para ayudar en momentos de desastres, como
algunas entidades que conforman ese cuerpo de instituciones para hacerle frente a una emergencia nacional, Protección Civil, entre otras. Tenemos entidades de auxilio y de socorro, como la Cruz Roja, Cruz Verde. Tenemos también instituciones encargadas de la educación, como colegios, escuelas privadas, públicas. Y podemos seguir enumerando gran cantidad de instituciones y entidades que forman parte de la sociedad, y es la sociedad en la cual a nosotros nos compete vivir. El mundo que vivimos absorbe, y la iglesia se ha visto muchas veces absorbida por esos movimientos sociales, a tal grado que la iglesia del Señor de repente ha hecho cosas que para muchos son cuestionables, de si le corresponde a la iglesia o no le corresponde participar en tales cuestiones. Hemos visto, por ejemplo, iglesias evangélicas organizarse para hacer una marcha por la paz, para hacer marchas en pro de algo en particular. Pero todo mundo se manifiesta, todo mundo hace manifestaciones, sale a las calles, desfila, caminan determinadas distancias, se pronuncian, y generalmente buena parte de las manifestaciones en todas nuestras naciones latinoamericanas es conocido que terminan en disturbios. Entonces, ¿la iglesia está para participar en eso o no está para participar en eso? Otros dicen, no, la iglesia vamos a tratar de ganar gentes, y vamos a tratar de incursionar en aquello que a la gente le gusta. Y conozco un par de congregaciones que para lograr traer miembros a su iglesia organizan torneos de fútbol. Y entonces colocan ahí los hermanos de la iglesia al frente de algunos equipos de fútbol, invitan a una serie de gentes que le gusta ese tipo de ambiente, y arman un torneo con 15, 20, menos o más equipos. Pero el punto es que como obligación para ser parte de ese torneo es asistir a la iglesia. Entonces muchas veces uno llega al culto y la iglesia está topada, está llena, pero está llena de jugadores, está llena de futbolistas que llegan solo porque los obligan a llegar, porque es requisito para poder jugar en la cancha, para poder participar del torneo. Entonces la idea es, ¿es lícito o no es lícito hacerlo? ¿Cómo debe ser la conducta de la iglesia como tal? ¿Cómo debe ser el desempeño de la iglesia como tal en la sociedad en la cual vivimos? Porque muchas veces la iglesia lo que hace es casi parecerse al mundo. Y mire, muchos escenarios, hablo de tarimas o de altares, o ya no parecen altares de iglesia, por lo menos a la antigua. Estoy hablando de las últimas décadas del siglo pasado y quizás la primera década de este siglo, en donde todavía había un celo y se hacía un púlpito, un altar, y había como ciertas normas eclesiales para el desarrollo del culto. Pero hoy en día no. Hoy en día muchos altares tienen un tinte como si fuese un club, como si fuese algún otro show o concierto o determinadas cosas. ¿Por qué? Porque lo hemos invadido con cosas de afuera. Le hemos metido luces, le hemos metido colores oscuros, le hemos metido humo.
de varios colores, ¿verdad? Sonidos ambientales para motivación de la predicación. Y le hemos metido coreografía, danzas y una serie de cosas. Y de repente la gente dice, bueno, ¿y esto es iglesia o no es iglesia? ¿Es congregación o no es congregación? ¿Se predica a Cristo o qué es lo que se predica? Entonces, de manera muy sencilla, en estos 8 versículos que hemos leído, Pablo deja claras muchas verdades, pero yo quiero como resumirlas en tres divisiones principales de este sermón, para que observemos o tengamos una muestra muy pequeña quizá de qué o cómo debe ser nuestra conducta, cómo debemos conducirnos como iglesia en la sociedad en la cual vivimos. Amén. Entonces, veamos lo primero. Lo primero lo leemos en el versículo número 1. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Note, se habla de la iglesia en relación a los gobernantes, en relación al sistema de gobierno. Pero los sistemas de gobierno están entrelazados al igual con los sistemas de producción. Y muchos que pertenecen o han pertenecido dentro de una sociedad a determinado rango de personas en la sociedad, observan en la Biblia como la base para desarrollar tal sistema de gobierno o tal sistema de producción. Otros que pertenecen a movimientos contrarios o antagónicos, de repente también ven en la Biblia cosas para poder decir, esto es lo que más concuerda con la Escritura. Y entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a hablar claro. Fíjense que hablando de sistemas de producción, existió lo primerito allá, lejos, se llamó la comunidad primitiva. La comunidad primitiva. Se entiende que estamos hablando de épocas remotas de la historia de la vida del ser humano sobre la tierra. Y muchos pues han dicho que el hombre fue nómada y andaban de allá para acá, corriendo de un lugar a otro, y la actividad a la cual se dedicaban era la caza, la pesca y la recolección de frutos. Se terminaba la caza, la pesca y la recolección de frutos en un terreno, pues avanzaban, y en la medida que ellos iban eran como depredadores que iban a los lugares donde todavía existía el recurso. Pero de repente pasamos de esa comunidad primitiva a un esclavismo. Y desde tiempos de antaño y remotos se habla de esclavos. Después de estar en ese esclavismo donde habían amos que tenían esclavos que eran considerados sus pertenencias. Mi caballo, mi casa, mi esclavo. Era una cosa que no tenía derechos, opinión, voto, voz, sino que simplemente era una pertenencia del amo. Entonces, ese es el esclavismo primitivo. Después del esclavismo primitivo, tuvimos el feudalismo. Se desarrolló el feudalismo en el que comenzaron a aparecer las clases sociales o a acentuarse las clases sociales, y a la élite se le llamó la nobleza.
los señores feudos, que eran los dueños del feudo o los terratenientes, los poseedores de las riquezas, y la otra parte antagónica eran los colonos o los siervos, los trabajadores, que prácticamente vivían, comían, se servían de los bienes del amo, porque era el derecho que ellos tenían por cuidar la tierra de los terratenientes. Luego apareció el capitalismo. Y para muchos el capitalismo es bíblico. Fíjese que hay en la Biblia cosas, por ejemplo, que dice, el que no trabaja, dice, que no coma. En una idea comunista, la idea es que vamos a traer el pastel y lo vamos a partir en partes iguales y todos tenemos que comer lo mismo. Y entonces alguien dice, eso es injusto, porque hay quien se faja y trabaja más y es responsable, y hay quien va a comer solamente porque le tocó. Entonces dicen, no funciona. Pero en el capitalismo disfruta y goza los provechos y dijéramos los dividendos, las ganancias, el dueño del capital, y no tiene ninguna obligación de compartir su ganancia con sus trabajadores. Al trabajador le hace un contrato en donde se establecen las horas laborales, el salario que va a ganar, y simplemente tiene que cumplir con eso y se acabó. Y digamos, la extrema del capitalismo es, o sea, el capitalismo llevado a extremo es la explotación del rico que hace del pobre. Y al pobre lo exprime, lo explota, le saca el jugo, como decimos nosotros, lo hace trabajar como bestia, y al final muchos prácticamente sentimos en la vida social que estamos trabajando solo por la comida y no tenemos mayor participación en la ganancia. Ahora, eso es el capitalismo, pero el socialismo o el comunismo son aquellas posturas que velan por, dijésemos, que toda la sociedad tenga al alcance los mismos derechos, los mismos privilegios y las mismas cosas que tienen todos. Y en países de tinte comunista, históricamente, la misma casa, dimensiones y comodidades que había en la casa del doctor, estaba a la par la casa del zapatero, porque la idea era esa, que todos tengan ese mismo alcance. Entonces, ¿cuál es el punto? En la Biblia hay capitalistas. Sí, Abraham tenía esclavos en el Antiguo Testamento, Isaac tenía esclavos, Jacob tenía esclavos, Job tenía esclavos. Pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe una carta a Filemón, que era el amo, y le intercede por Onésimo, que es esclavo de Filemón. Entonces, la Biblia habla de ciertos sectores prácticamente capitalistas, pero también en la Biblia habla de un comunismo, dicen algunos, entre comillas, que vivió la iglesia primitiva, cuando dice la palabra que todos vendían las posesiones y traían a los pies de los apóstoles la venta o el precio de lo vendido para que los apóstoles repartieran y hubiera en abundancia para todos y que nadie pasase necesidad. Entonces algunos dicen, ve, ahí está el comunismo. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que tenemos alrededor del mundo, tenemos sistemas de gobierno capitalistas, tenemos repúblicas, tenemos socialismo en diferentes matices,
Tenemos, entre comillas, democracias. Tenemos, entre comillas, monarquías. Tenemos una serie de sistemas o de formas de gobierno y de sistemas y formas de producción. Entonces la pregunta, ¿cuál es? ¿Con cuál la iglesia debe funcionar o a cuál de todas la iglesia le debe apostar? Respóndamela, por favor. Hay muchos sistemas de gobierno. Aquí en nuestro país hemos tenido presidentes de partidos izquierdistas, de presidentes de partidos derechistas, algunos que se dicen centro derecha, otros que se dicen centro izquierda. La pregunta, ¿y la iglesia? ¿Cómo tiene que funcionar la iglesia? ¿Con cuál de todos ellos tiene que funcionar la iglesia? Y es ahí donde yo le voy a decir una verdad monumental, grande. Cristo lo dijo. Dijo Cristo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, no, hombre, el Padre mandaría todo el recurso para que mi reino prevaleciera, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, con el perdón, lo digo con mucho respeto, pero a mí me da igual que el presidente sea rojo, que sea tricolor, que sea de izquierda, que sea de derecha, que sea lo que quiera ser, porque todos serán gobiernos humanos, y lo humano, lo más probable, en lo humano se manifiesta la corrupción, se manifiesta la desviación, se manifiestan los errores, se manifiestan los abusos de poder en diferentes expresiones. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? No, si lo mío es Cristo, lo mío es el evangelio. Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Nosotros estamos en un reino diferente. Y les voy a decir todavía algo más. Allá en el libro de Josué, dice la palabra de Dios que se le apareció el ángel con la espada desenvainada, capítulo 5 de Josué. Y Josué le preguntó: ¿Y tú? ¿De parte de quién estás? ¿Estás de parte de nosotros o de parte de aquello? Y él le dijo: no, a mí no me interesa, yo vengo como príncipe de Dios. En otras palabras, hermano, eso de la democracia, que la izquierda, que la derecha, que el partido rojo, que el partido tricolor, que el partido verde, que el partido amarillo, que voy, que vengo, que no tengo tiempo, sí tengo tiempo, eso para nosotros nos tiene muy sin cuidado, porque todos los partidos y todos los movimientos políticos partidarios serán humanos, por tanto imperfectos, y nosotros tenemos nuestro corazón, mente y alma metidos en convicciones espirituales que están muy por encima de esta vida terrenal, y mientras estamos en esta tierra nos consideramos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces, ¿cuál es la postura que tiene que hacer la iglesia ante el sistema de gobierno? Dígalo conmigo. La iglesia debe vivir el cristianismo en cualquier sistema de gobierno. Si el día de mañana en este país volviésemos a gobiernos ultraderechistas, la iglesia sigue siendo la iglesia. Si el día de mañana este país cae en manos de gentes de izquierda, la iglesia sigue siendo la iglesia. Y yo le voy a decir algo, y con todo cariño, amor y respeto, pero en todos esos políticos, perdone, baratos, yo no les creo nada. No les creo. Y cuando es época de elección, por supuesto, como cristiano, yo tengo que ir a votar. No, yo no voy a ir. No, es que como cristiano debo de hacerlo, es un compromiso. La Biblia me lo exige, que yo debo cumplir mi papel social. Y entonces, ¿por quién debo ir? Mire, por lo mejor de lo peor. Porque ya sabemos que todos están sin Cristo, sin Dios, sin esperanza,
Estamos llenos de gentes que en campaña pintan una cara y que ya en el puesto sacan los colmillos. Entonces, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿por quién hay que votar? Por aquel que a conciencia uno crea que en el momento coyuntural sea la mejor opción, y no casarse con ninguno de esos partidos. Y con quien sí yo debo tener mi alma, mi corazón casado, ¿es con quién? Con Cristo. Por lo tanto, perdónenme, lo digo con mucho respeto, pero es un terrible error que pastores con cabecitas de cangrejo se metan en política y estén gritando y sudando calenturas que no son nuestras. O sea, a mí me tiene sin cuidado que gane quien gane, que se reelija quien quiera reelegirse, que no se reelija, que le den golpe de estado. Me tiene sin cuidado, porque mi reino no es de este mundo, dijo Cristo. Yo vivo para Cristo. Y el cristianismo funciona independientemente de qué sé quién o qué sea el presidente. El cristianismo funciona muy a pesar de las olas del mundo, muy a pesar, hermano, de las presiones sociodemográficas. El cristianismo funciona. Hay que ver para arriba, porque todo lo de aquí abajo es añadidura. Amén. Entonces, el cristianismo, dígalo de nuevo, la iglesia debe vivir el cristianismo en cualquier sistema de gobierno que le toque vivir. Amén y amén. Bueno, otra verdad, diga conmigo, la iglesia debe proyectar su nueva creación. Dígalo, la iglesia debe proyectar su nueva creación. ¿Qué significa eso, hermano? Ya dijimos, no importa el tipo de gobierno y las leyes y las ordenanzas municipales, la iglesia trata de funcionar respetando las autoridades, respetando las leyes, siempre y cuando no atenten contra el orden bíblico. Porque ya cuando las leyes vulneran el orden bíblico, entonces Pedro lo dijo mejor. Él dijo, consideren ustedes, les dijo a la gente, ¿verdad? ¿A quién debo de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Entonces, si hay un choque contrario a la Escritura, yo me quedo con la Escritura. Y aunque deba pagar un precio, pero me quedo con la Escritura. Eso es lo primero. Ahora, dos, la iglesia debe proyectar su nueva creación. Es decir, estamos hablando de la iglesia en la sociedad. Ya dije, todas las mañanas al colegio van impíos y creyentes. A la fábrica, impíos y creyentes. A la universidad, impíos y creyentes. A las instituciones financieras, impíos y creyentes. Pecadores y no pecadores. Transporte público, pecadores y creyentes. Mercados, pecadores y creyentes. Ahí andamos conviviendo. Ahí nos toca andar conviviendo. Entonces, si nos toca convivir con el mundo, ¿qué debemos hacer? Una palabra rayada, marcar la diferencia. Porque debemos acordarnos que estamos en este mundo. ¿Pero qué? No somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dígalo conmigo. Estamos en este mundo, por supuesto. Consumimos los mismos productos que todo el mundo consume. Trabajamos en los mismos rubros que toda la gente trabaja. Nos dedicamos a las mismas labores económicas y sociales que toda la gente se dedica. Pero aunque andemos en medio, dice el Señor que Él ha sellado a los suyos y que Él conoce a los suyos, que tienen este sello.
Ahora, mire lo que dice el versículo número 2 en adelante. Mire, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, es decir, pleitistas, ¿verdad? Primero dice que a nadie difamen, chambrosos, que no sean pendencieros, que no sean pleitistas, sino dice amables y que muestren mansedumbre con todos los hombres, es decir, buen trato, pacifistas, gentiles, hablo de gentileza para tratar con la gente. Verso 3, porque nosotros, dice, éramos en otro tiempo, y ahí está la radiografía de cómo éramos antes nosotros. Como éramos, dice ahí, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, de ahí venimos, de vivir como el mundo vive. Los jóvenes que están aquí, ellos saben de qué hablan todos los muchachos en la escuela. Allá, y hablan, mire, hoy hasta los chiquitines, ya hablan leperadas, hermano. Chiquitos los niños, en los primeros grados, y hablan leperadas. Y yo recuerdo pues que antes los papás tenían tacto y hasta temor para hablar con los niños de cosas de adultos, ¿verdad? Pero hoy las nuevas generaciones, cuando el papá les mira, hijo, fíjate que la gallina, el gallo, de sexo me querés hablar. No, si ya se la saben todas. Entonces, pensemos, vivimos en un mundo terrible, donde hay rebeldías, hay inmoralidades, mentes turbulentas con pensamientos, hermano, concupiscentes o lascivos, es decir, una mente inmoral, una mente inmoral. Y ese es el mundo en el cual vivimos. Pero dice el apóstol, esto éramos. Antes era que usted cuenteaba a medio mundo. Antes era que a usted se le iban los ojos por doquier, pero eso era antes. Es que usted se andaba bajando al que podía, pero eso era antes. Antes usted era tramposo, soberbio, peleonero, pero ese era antes, dice Pablo. Pero hoy mire lo que dice el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, oiga, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos sido lavados, regenerados, renovados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, si hemos sido lavados, limpios, regenerados, transformados, quiere decir que el creyente no puede parecerse a un impío, a un pecador. Debe haber una diferencia. Mire, si Pedro dice, aborrezcan, dice, hasta la ropa que contaminen la carne. O sea que hasta hay ropas que un creyente no debería de usar. Hasta ropas. Ahora, yo podría ponerme a decir, vaya, los escotes tienen que ser así, el talle tiene que ser asá, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es decir que somos templo y morada del Espíritu Santo, y que si usted anda en el Espíritu, ora,
vive en el temor de Dios y quiere agradar a Dios, el mismo Espíritu le va a dar testimonio de qué cosa está mal. Fíjese que vino aquí una hermana que ella se maquillaba excesivamente, pero de repente se dejó de maquillar. Nadie le dijo aquí, no se pinte, no sea egipcia, pécora. No, nadie le dijo nada. Aquí siempre que venía, Dios le bendiga, hermana, pase adelante, gocémonos en el Señor. Pero es el mismo Espíritu el que se encarga, hermano. A veces los pastores, más lo que gritamos desde, y esas viejas pintadas, y esas viejas pelonas, y esas viejas que aquí, que allá. No, si eso el Espíritu se encarga. Es el Espíritu Santo. Y yo se los comparto a los estudiantes. Los pastores no podemos hacer la obra del Espíritu Santo. No. Podemos enseñar, podemos dar las coordenadas, enseñar la sana doctrina y la palabra, pero el único que puede quitar la rebeldía y el germen del pecado del corazón del hombre es el Señor. Entonces, cuando el Espíritu es el que trata con la persona, la cambia, la renueva, la transforma, entonces nosotros debemos comprender que ante la sociedad debemos dar una proyección de nuevas criaturas que somos. Vaya, yo les voy a hacer una pregunta aquí a los muchachos. No me vayan a contestar. Pero ahí tienen al joven que los invitó. Ustedes lo ven a él como, no me vayan a contestar, ustedes lo ven a él como nueva criatura. Aleluya. ¿Me explico? Es decir, ¿qué es lo que la gente mira en nosotros? Nos miran como... A mí me gusta cuando hay vecinos que llegan a la casa del cristiano a tocarle la puerta. Hermana, hermano, sí, hágame un favor, dígame. ¿Cree que va a orar por mi niño? Se acaba de caer y yo sé que usted es creyente, usted es cristiano y yo sé que a usted Dios le oye. Qué bonito, ¿verdad? Que la gente piense que nosotros, algunos hasta así lo dicen, es que ustedes están más cerca de Dios, dice. Yo como solo en el baile y ahí en el Babalú y un montón de lugares, yo estoy lejos del Señor. Y tienen razón, están lejos de Cristo. Entonces se supone que hasta el impío concibe que el creyente debe estar más cerca del Señor. Entonces la idea es que, ¿qué es lo que mira la sociedad en la cual nos desenvolvemos? ¿Qué ven en nosotros? Porque Cristo dijo que nosotros éramos la sal de este mundo y la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces deberían ver en nosotros la luz de Cristo, el temor de Dios, la vida acorde a la palabra debería de estar en nosotros y eso iluminar a la gente. Qué bonito es cuando la gente le dice, mire don, ¿a qué iglesia va? A tal. Yo voy a comenzar a ir porque veo que usted antes era una bestia, pero ya vi que el Señor lo domó. Y qué bonito lo que Dios ha hecho en usted. Eso es lindo. Pero que la gente diga, mire, dígame usted a qué iglesia va, a tal iglesia. Ah, gracias. ¿Y por qué me pregunta? Para no ir, porque para ser como usted. ¿Para qué? O sea, una de dos. Entonces, hermano, nosotros debemos, como iglesia en la sociedad, proyectar las nuevas criaturas que nosotros somos en el Señor. Amén. Y tercero, diga conmigo, la iglesia debe transmitir el mensaje de Cristo. Leamos el verso 6. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. ¿Cuál? Esto que está hablando de la salvación. Y en estas cosas quiero que insista con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles
a los hombres. En otras palabras, Pablo dice, esta es palabra fiel. Esto es lo que la iglesia debe predicar, debe pregonar. Como lo he dicho yo, el día que yo comience a hablar de política y me retire de hablar de Cristo, ese día váyase de la iglesia, hermano. Váyase, hágame el favor, no venga. El día que comencemos a hacer de este altar un meeting, una publicidad, un meeting propagandístico, ya sea para un partido o para otro, hasta ahí llegamos, hermano. Dios les bendiga, que les vaya bien. Porque aquí, desde este altar, lo único que vamos a hacer es predicar a Cristo. Y a Cristo crucificado. Y eso es lo único que nosotros debemos hablar. Y cuando nosotros nos metemos a hablar de política, a hablar de cosas y a hablar de temas de mundo, hermano, hasta un dicho mundano hay, ni siquiera cristiano, mundano. Zapatero a tus zapatos. No, hombre, si los narradores de fútbol ya están allá. Hay entre ellos que narren. Ellos pueden. No, hombre, si los DJ ya están allá también. Tienen su rubro. Pero ¿cuál es mi rol en la sociedad? Hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Si ya para politiquerías, ¿cuántos hay que tienen el título de opinólogos, de conferencistas o de politólogos? Y el mundo ahí va, devanándose en el mismo charco, empantanándose cada vez más. Unos salen, otros entran, y es la misma lodacera de siempre. ¿Yo para qué me voy a meter ahí? Mi punto es hablar de Cristo. Su punto es hablar de Cristo. El mensaje de salvación es el que a nosotros nos compete como iglesia del Señor. Amén. Hermanos amados, esto es el estudio, el mensaje de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por esta palabra. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Porque nos iluminas para que como iglesia, Señor, nos desarrollemos en la sociedad en la cual hoy vivimos. Padre bendito, ayúdanos a comportarnos como luz que ilumina este mundo, como sal de esta tierra. Permite que seamos en medio de nuestra sociedad luminares, que se levanten y con su luz, Señor, testifiquemos, con tu luz, testifiquemos tus glorias, tus maravillas, tus grandezas, y que muchos vean en nosotros la luz de Cristo. En el nombre de Jesús. Nosotros seguimos orando, pero usted ahí donde está, venga Cristo, ríndase a Jesús. Esté pendiente de nuestras transmisiones todos los días martes y jueves a las 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana, todo en horario de Centroamérica. Que el Señor le bendiga.